Muy buen día, mis apreciados estudiantes. De nuevo, para mí es un placer estar con ustedes, compartir este espacio, ¿cierto? Y en esta ocasión vamos a trabajar acerca de lo que es la segunda unidad de nuestro módulo Legislación Comercial. Se trata de lo que es los comerciantes. Vamos a hablar acerca de qué es el comerciante, legalmente qué se entiende como un comerciante, cuáles son los actos de comercio, en dónde está regulado todo esto que les estoy comentando. Entonces, iniciamos. Lo primero que vamos a ver es que nosotros tenemos pues nuestro Código de Comercio, nuestro Decreto 410, ¿cierto? En donde el primer libro, el primer libro nos va a hablar acerca de lo que es la definición del comerciante. Este es digamos que es un tema bastante interesante para tratar, porque desde el artículo 10 del Código de Comercio nos dice que los comerciantes son las personas que profesionalmente se ocupan de alguna de las actividades que la ley considera mercantil. Entonces, vamos a hablar primero sobre lo que es profesional. Cuando hablamos de esa palabra profesional, ¿qué quiere decir? Que sus recursos o que su actividad económica principal es algo que tiene que ver con el comercio. Que sus recursos o sus ingresos proveen de manera principal lo que es un acto de comercio. Entonces, por eso es que lo hablamos como profesionalmente, que es recurrente, que siempre se hace, que siempre se trabaja con la misma actividad. Y entonces dice que como es recurrente, que es de manera profesional, que se ocupa en alguna de las actividades que la ley considera mercantil. Entonces tenemos que ir a trabajar en el artículo 20 precisamente qué significa eso de que de las actividades que la ley considera mercantil. Entonces, en el título 2 del Código de Comercio nos habla de los actos, operaciones y empresas mercantiles. Y nos dice que son actos mercantiles para todos los efectos y empiezan a nombrarnos una serie de actividades que se consideran mercantiles. Pero entonces recordemos precisamente que en el artículo 10 nos dice cuáles son los comerciantes. Entonces, una cosa es que nosotros diferenciemos precisamente los actos mercantiles y lo que es ser comerciante. Recordemos que actos mercantiles se refiere precisamente a todo lo que nos está nombrando el artículo 20, la adquisición, la compra de bienes, la adquisición de bienes pero con fines de arrendamiento, el préstamo de dinero, ¿cierto? Y en el artículo 21 nos menciona otros actos mercantiles. ¿Qué nos dice? Se tendrán asimismo como mercantiles todos los actos de los comerciantes relacionados con actividades o empresas de comercio y los ejecutados por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de las obligaciones comerciales. ¿Qué nos está diciendo? Que prácticamente todas las actividades que están generando dinero, todas esas actividades que generan un lucro, todas las empresas que realizan ciertas actividades que son con ánimo de lucro, son actividades mercantiles, ¿cierto? Entonces, volvamos a nuestra explicación. Por un lado, vamos a tener qué es comerciante. El comerciante es el que ejerce las actividades, todas las actividades que nombra el artículo 20 y 21, ¿cierto? Como comerciales, pero que las ejerce cualquiera de esas actividades, pero de manera profesional. Otra cosa muy diferente es que, por ejemplo, si yo quiero vender zapatos escolares solamente por la temporada, yo no me voy a convertir en comerciante porque es algo ocasional, es algo que no lo estoy ejerciendo. Estoy ejerciendo una actividad de comercio, pero yo no me voy a convertir en comerciante porque lo estoy realizando de manera ocasional. Por otro lado, el artículo 23 nos menciona los actos que no se consideran mercantiles. Por ejemplo, la adquisición de bienes con destino al consumo doméstico. Cuando yo voy a comprar bienes, ¿cierto? Para consumirlos, esto no se considera como un acto mercantil. La adquisición de bienes para producir obras artísticas. Entonces, si yo quiero comprar hierro, quiero comprar plumas, quiero comprar cualquier
otro bien, pero que sea con el fin de producir una obra artística, no se va a considerar como acto mercantil. Las adquisiciones hechas por funcionarios empleados para fines de servicio público. Entonces, aquellos funcionarios públicos que dicen, no, yo tengo que comprar cierto material para cumplir mi función pública. Ah, bueno, ese material y ese acto, esa adquisición como tal, no es un acto mercantil, ¿cierto? Y así sucesivamente nos va a explicar el artículo 23 cuáles son los hechos que no se consideran mercantiles. Dentro de esas también están las profesiones liberales. Este servicio de profesiones liberales nos está diciendo que quien tenga como actividad exclusivamente la prestación de servicio inherente a una profesión liberal, ¿cierto? Esta está entendida como el ejercicio del intelecto, que está reconocida por el Estado para obtención de un título académico. ¿Qué quiere decir? Que las profesiones liberales son, por ejemplo, los administradores de empresas, los contadores públicos, los ingenieros, los médicos, abogados. Ellos son los que ejercen una profesión liberal. ¿Por qué? Porque han obtenido, digamos, un título profesional, ¿cierto? Y se van a dedicar a asesorar. Recordemos entonces que las profesiones liberales no se va a tener o no se van a considerar como un acto mercantil. De tal manera que, como ya sabemos qué son los comerciantes, ¿cierto? Entonces vamos a, digamos que hablar un poco acerca de lo que son los deberes de los comerciantes. Si yo me convierto en comerciante, tengo el deber de matricularme en el registro mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que ir a la Cámara de Comercio, diligenciar o llevar o cumplir todos los requisitos que precisamente la Cámara me está comentando, me está exigiendo, para matricularme como comerciante, ¿cierto? Después de haberse matriculado como comerciante, pues se va a inscribir en el registro mercantil todos los libros y documentos respecto de los cuales pues está exigiendo la ley, como el libro de actas, el libro de socios, la contabilidad. Precisamente otro de los deberes de los comerciantes es llevar contabilidad de su negocio, conservar con arreglo de la ley la correspondencia y todos los documentos que sean relacionados con su negocio, denunciar ante el juez competente la cesación del pago corriente de sus obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que tiene que ver con la ley de reestructuración, la ley 1116, o esa ley de insolvencia que tal vez ustedes la hayan escuchado. ¿Qué quiere decir? Pues estoy insolvente, ya no puedo pagar mis obligaciones. Entonces, es como lo que conocemos coloquialmente la quiebra, ¿cierto? Que realmente se llama insolvencia. No tenemos dinero suficiente para pagar nuestras deudas. O pues abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Desglosando un poco acerca de lo que es los deberes de los comerciantes, hablemos sobre lo que es el registro mercantil. Cuando hablamos de lo que es el registro mercantil, pues nosotros vamos a comenzar a revisarlo desde el artículo 26 del Código de Comercio. El registro mercantil, pues es precisamente lo que les comentaba hace un momento, diligenciar todos los documentos que me exige la Cámara de Comercio para poderme matricular, y a partir de ahí voy a obtener estos documentos. Se llama, mire, como les estoy señalando acá, certificado de existencia y representación legal o de inscripción de documentos. ¿Qué significa? Que este certificado o estos documentos certifican que existe un comerciante o que existe una persona jurídica que se dedica a o que tiene actos mercantiles, ¿cierto? De cómo se llama esa persona jurídica, el número de la matrícula, la ubicación y todos los datos que se necesiten, las actividades económicas que ejerce, ¿cierto? Y bueno, y así vamos a revisar cada uno de estos datos, que lo que nos va a hacer es resumir la existencia de la persona jurídica o natural, representante legal de esa persona jurídica natural y toda la inscripción de documentos que exija la Cámara de Comercio. Entonces recordemos, ya no se llama certificado de Cámara de Comercio como pues nosotros lo venimos conociendo
coloquialmente o de manera común, sino que se llama certificado de existencia y representación legal. ¿Vale? Certificado de existencia y representación legal. Entonces, precisamente aquí nos van a decir, es importante que la matrícula mercantil se debe solicitar dentro del primer mes, ¿cierto?, en que la persona inició esas actividades comerciales, so pena de una sanción. Entonces, si la persona natural o jurídica inicia la actividad comercial, va a tener un mes para la inscripción en el registro mercantil. Entonces aquí el artículo 28 nos va a decir todas digamos que los documentos que se deben inscribir en el registro mercantil, ¿cierto? Y la renovación de esa matrícula mercantil la debemos hacer todos los años dentro de los primeros 3 meses de cada año, ¿cierto? So pena precisamente también de las sanciones. Otro de los temas importantes a mencionar es precisamente lo que es la competencia desleal. Recuerden que los comerciantes tienen la obligación de abstenerse de realizar actos de competencia desleal. ¿Pero qué es ese acto de competencia desleal? Precisamente es el papel de la buena fe en cuestiones comerciales. Ese es como trabajar con una moral, ¿cierto?, bajo las normas comerciales. Pero para especificarlo o explicarlo de mejor forma, la Ley 256 de 1996 nos va a hablar acerca de la libre y leal competencia entre los comerciantes, y el Decreto 2153 de 1992 nos habla acerca de las prácticas restrictivas del mercado. ¿Qué quiere decir? Que todos los comerciantes deben actuar bajo una buena fe. Pero recordemos que todo lo prohibido es ley, es lo que está escrito. Lo que está escrito en la norma es lo que nosotros debemos cumplir, y lo no prohibido es lo que está permitido. ¿Qué quiere decir? Que si no está escrito en la norma, está permitido. Por eso mismo es que dedicaron estas leyes y este decreto, ¿para qué? Para especificar lo prohibido, lo que precisamente el comerciante no debe hacer. Bueno, entonces esta ley 256, pues primero se desarrolla, los primeros artículos vamos a tener unos conceptos, la del 20 al 33 vamos a tener las especificaciones de lo que son acciones de competencia desleal y actos de competencia desleal. Aquí en este cuadro encontramos de una manera un poco resumida acerca de lo que es los actos de competencia desleal. Por ejemplo, la desviación de la clientela. ¿Qué quiere decir? Que con actos, por medio de actos actos con engaño, yo estoy desviando la clientela de mi competidor, ¿cierto? ¿Para qué? Para que precisamente me compre a mí. Entonces puedo ser yo algún acto de desprestigio, engañar al cliente o entre otras actividades que no se deben hacer para que esos clientes ya se vuelvan míos, ¿verdad? Como les venía mencionando también, las prácticas restrictivas del mercado, en donde las encontramos en el decreto 2153, pues nos dice el abuso de la posición dominante, acuerdos restrictivos, actos unilaterales o conductas abusivas. ¿Qué quiere decir? Que nos están restringiendo para hacer esta clase de actividades. Por ejemplo, un abuso de posición dominante. Un abuso de posición dominante se refiere precisamente a que como yo soy el comerciante con más poder, con más dominio dentro del mercado, voy a realizar cualquier actividad para sacar del medio, sacar del comercio a los comerciantes más pequeños. Entonces, eso es, digamos que, ser abusivo desde mi parte como comerciante dominante, y estoy eliminando la competencia. Un ejemplo sencillo de esto es precisamente lo que pasó hace algunos años después de la pandemia, precisamente, en donde se unieron estas empresas, Scrip, Norma, Carvajal, ¿cierto?, Kimberly, para precisamente fijar precios de cuadernos que fueran mucho más económicos que la competencia, de tal manera que
como la competencia no podía bajar estos precios más de lo que los propuestos por estas empresas, entonces tenían que desaparecer. Pues bien, mis queridos estudiantes, espero que disfruten de esta unidad de nuevo, que la continúen estudiando. Hay muchísimo más por estudiar y por revisar, así que los invito a que continúen leyendo su unidad número 2. Bye, bye.